Válgame el guerrero y el príncipe canalla, que House of the Dragon volverá a los tiempos de gloria que alguna vez tuvo Game of Thrones y no nos decepcionará como sus últimas temporadas. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un nuevo video y en esta ocasión hablaremos de unas importantes declaraciones de George R.R. Martin que nos dan la certeza del gran éxito que tendrá esta precuela, pues no cometerá un grave error de su antecesora. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Así es, hemos tenido un par de semanas en silencio sin novedades, pero el gran momento está cada vez más cerca y es muy probable que en mayo empecemos a ver ya más material promocional de House of the Dragon. Mientras, el propio autor de las novelas confirmó en su más reciente publicación de su Nora Blog algo que representa un alivio para muchos. Sus palabras fueron: habrá muchos dragones y batallas, eso es seguro, pero la espina dorsal de la historia serán los conflictos humanos, el amor y el odio, el drama de los personajes, más que la acción, aventura. Esto quiere decir que la serie explorará a fondo las motivaciones entre los personajes. También veremos conversaciones que le darán profundidad y sentido al argumento. Creo que la clave en toda gran historia es irse despacio, conectar emocionalmente con la audiencia y construir desde los cimientos algo sólido, porque entre más se desarrolle la tensión y se tejan las intrigas o los conflictos, más satisfactorio será el momento de su resolución. Empatizaremos más con los protagonistas y sentiremos en carne viva su dolor, sus triunfos y derrotas, así como los giros en la historia que nos sorprenderán. No por nada las mejores series son aquellas que han apostado por el drama. Tenemos como ejemplo a Breaking Bad, Succession, Mad Men, The Handmaid's Tale, The Crown o The Sopranos, cuyo foco principal son los diálogos, las relaciones y todo lo que aporte a nivel humano. Todo esto coincide con las declaraciones del director Greg Yaitanes, que más que enfocarse en los dragones, que sin duda será una parte importante, dijo que House of the Dragon optará por tener esa ingenuidad de las primeras temporadas de Game of Thrones, es decir, habrá esa magia del descubrimiento y esa intimidad, lo cual sin dudas corregirá el accidentado rumbo que tomaron las temporadas 7 y 8, que aunque tuvieron algunos momentos buenos, argumentalmente fueron un desastre, porque antepusieron la espectacularidad de las batallas y los efectos especiales a la esencia y a un guión bien construido. El propio George dijo que Game of Thrones pudo haberse extendido a 13 temporadas porque había bastante material, pero ya vimos los resultados de acelerar el paso, algo que condujo a la tragedia. Por su parte, el showrunner y director Miguel Sapochnik dijo que su prioridad siempre serán los personajes y la historia más que el aspecto visual que servirá como soporte. Volviendo con George, este confesó haber visto un par de episodios más de House of the Dragon, declarando: estuve muy satisfecho como con los primeros. Aquellos que les gusten los personajes complejos, grises y conflictuados, como a mí, les gustará la serie. Así que ahí lo tenemos. Hay que dejar los miedos atrás porque esta entrega cumplirá con todas las expectativas. En el transcurso de estos días nos enteramos gracias a un reportaje de Variety que el presupuesto por cada episodio de House of the Dragon será de $20 millones, lo cual hace que esta primera temporada cueste por sus 10 capítulos un total de $200 millones. Para comprender esto hay que tener en cuenta que las primeras temporadas de Game of Thrones costaban $6 millones en promedio por episodio, cifra que se elevó a 15 en las dos últimas temporadas. Claro, muchos no han considerado la inflación, pero en cualquier caso es una buena inyección de dinero por parte de HBO, y es que la cadena se ha hecho más eficiente en el uso de sus recursos técnicos y de producción, y eso gracias a su nuevo estudio donde tienen 2600 paneles LED en 360 grados, donde pueden construir paisajes increíbles que son editables y pueden cambiar la iluminación con un clic. Ya saben, es una maravilla. Aún así, hay que considerar que en presupuesto, Los Anillos de Poder tiene la batuta con un descomunal derroche de $50 millones por episodio, siendo la más cara de la historia.
y es que con sus 8 episodios costará el doble de House of the Dragon. Incluso Stranger Things también será más cara, pues cuesta $30 millones por episodio. Así que, bueno, eso no me preocupa. Hay que recordar que Ryan Condal dijo que durante la pandemia, el equipo de escritores de la serie se tomó el tiempo y revisó el guión hasta 4 veces haciendo modificaciones para asegurarse que fuera bueno. Y claro, George R.R. Martin sirvió como consultor en todo momento. Algo menos de qué preocuparnos. Cambiando de tema y en relación a la tan esperada sexta novela de la saga, Vientos de Invierno, George dijo que este libro será más grande que Tormenta de Espadas y que Danza de Dragones, convirtiéndose en el más extenso de la serie, así que muchos apuestan a que podría tener más de 1000 páginas. Lo malo es que no nos ha dicho cuándo lo publicará y francamente la espera se ha prolongado más de 10 años y muchos estamos cansados de que el autor se enfoque en otros proyectos y no en esto que verdaderamente importa. Deseo de corazón que esté próximo a concluirlo. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.